Hay un tema que está en el cronograma electoral que para tranquilidad de la población no se altera con la vacancia de la presidenta Boluarte y con la asunción al mando de José Gerí. No se altera, siguen los mismos hitos, los mismos plazos y la elección general tiene que realizarse en abril del próximo año. Y mañana se cumple un hito muy importante que es la renuncia obligatoria de las autoridades que quieran postular a las elecciones de 2026. Entonces, para hablar de este hito, que por ejemplo involucra al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vamos a conversar con un representante del Jurado Nacional de Elecciones. Por favor, sí, se llama Román Campos. Señor Campos, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias Fernando, muchas gracias César. Es un gusto para mí estar en esta entrevista y presto a absorber las consultas que tengan sobre la materia. Sí, bueno, la primera ya la había anunciado, es que mañana se cumple ese plazo de las autoridades para renunciar si es que quieren participar en las elecciones nacionales del 2026. Díganos, por favor, denos más detalle cuál es el plazo final en que se puede presentar estas renuncias y si basta comunicar la renuncia al Jurado Nacional de Elecciones o hay que esperar que esta renuncia sea aceptada por la autoridad a la que estoy renunciando. Denos los detalles, por favor. Sí, en efecto. El día de mañana, 13 de octubre, se vence el plazo para aquellas altas autoridades del Estado que deseen postular a las elecciones generales 2026 puedan presentar sus renuncias. Estas renuncias tienen que ser presentadas ante la propia entidad, ¿no? En el caso de los altos funcionarios como ministros, viceministros, Contralor General de la República, miembros del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial o del Ministerio Público, entre otros, tienen que presentar sus renuncias, ¿no? Ante la propia entidad, ¿no? También tenemos otro grupo de, digamos, de funcionarios que no han sido, digamos, designados, sino elegidos por votación popular, como serían los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, ¿no? Estas autoridades deben de presentar sus renuncias ante el Consejo Municipal o Consejo Regional, según corresponda. Adicionalmente, ¿no? La autoridad debe comunicar al Jurado Nacional de Elecciones y esto hasta el 20 de octubre, ¿no? Su renuncia, ¿no? Esto con la finalidad de que posteriormente, cuando se solicite, digamos, la acreditación de los reemplazantes, el Jurado Nacional de Elecciones ya se encuentre informado, ¿no? De estas renuncias. Claro. Ahora, ¿hay una hora tope o es que hasta las 11:59 de la noche, con 30 segundos o 59 segundos, yo puedo decir, bueno, presento mi renuncia y por lo tanto estoy dentro del plazo? ¿Es así o depende del horario de mesa de partes de cada institución a la cual uno pertenece? Así es, así es. Depende del horario de atención de las diversas entidades que he mencionado. Es importante también tener en consideración que si es que hay, digamos, la atención a través de la modalidad de la mesa de parte virtual, digamos que habría la posibilidad de que ese horario se vea extendido, ¿no? Hasta finalizar el día. Sin embargo, también podría haber el caso de que hay entidades que, digamos, su atención únicamente es a nivel presencial, entonces se tiene que respetar, digamos, el horario de oficina o el horario de que la entidad ha dispuesto para su funcionamiento, ¿no? Y por ejemplo, veamos el caso de los ministros de Dina Boluarte que siguen trabajando porque tienen que cubrir el espacio mientras no se designe el gabinete Gerí. eh, Tienen que haber renunciado ante Dina Boluarte y eso tienen hasta el 20 de octubre para comunicarlo al Jurado Nacional de Elecciones, si es que van a participar, como por ejemplo el ministro de Salud César Vázquez. Sí, en el caso de los ministros, viceministros y demás autoridades, digamos, designadas, ¿no? Por algún poder del Estado, no se requiere que comuniquen al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que se requiere es que presente su renuncia con máximo hasta el día de mañana ante la propia entidad, ¿no? En este caso sería ante el Poder Ejecutivo. Atendiendo al ejemplo que ha mencionado, ¿no? Tendría que hacerse ante el Poder Ejecutivo.
No es necesario que comuniquen al Jurado Nacional de Elecciones, pero sí es necesario que, digamos, que a la fecha límite de la presentación de las listas de fórmulas y lista de fórmulas y lista de candidatos, esto es hasta el 23 de diciembre del 2025, lo presenten, digamos, presenten esta renuncia adjuntándose a la solicitud de inscripción de estas fórmulas o listas, ¿no? En este caso no se requiere que previamente se informe al Jurado Nacional de Elecciones. Tiene que ser informado a los jurados electorales especiales a la fecha del vencimiento de la inscripción de fórmulas y listas. Cosa diferente, digamos, es con las autoridades como gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes, que sí se necesita que comuniquen su renuncia al Jurado Nacional de Elecciones hasta el 20 de octubre. Y esto, bueno, tiene una explicación, básicamente porque estas autoridades, si bien inmediatamente son reemplazadas, digamos que para que el ejercicio del cargo se requiere la acreditación por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Hablamos, repito, del gobernadores, vicegobernadores y regidores que deben comunicar, además de su renuncia, además de efectuar su renuncia el 13 de octubre, deben comunicar al 20 de octubre como máximo justamente esta renuncia, a efecto de que el Jurado Nacional de Elecciones tome conocimiento de que se han producido estas renuncias y pueda acreditar posteriormente a los reemplazantes. Pero solamente ocurre con los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. El resto de autoridades, el resto de altas autoridades únicamente tienen que renunciar ante sus propias entidades. Ahora, le pongo el siguiente caso, no sé qué tan complejo sea o quizá haya habido en años anteriores. Nunca falta, ¿no? La autoridad, el funcionario que quiere sacarle máximo provecho a la exposición mediática que le puede dar el cargo. Es posible que mañana renuncie a alguien, pero siga en el cargo durante los siguientes días asistiendo a actividades, inaugurando obras, visitando pueblos y demás, bajo el argumento de que yo ya renuncié el 13, pero todavía no acepta mi superior mi renuncia, por lo tanto sigo en el cargo y sigo yendo a las inauguraciones, dándome baños de popularidad, saliendo en los medios. ¿Eso es posible? No es posible. La norma establece, en el caso de los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, que la renuncia surte efecto el mismo día de su presentación. No se necesita, digamos, que esta renuncia sea concedida por la entidad. Surte efectos desde el momento de su presentación e inmediatamente la autoridad es reemplazada, en el caso del gobernador por el vicegobernador y en el caso del alcalde por el primer regidor. Entonces, inmediatamente ya tienen a los reemplazantes en el cargo e inmediatamente surte efecto la renuncia de estas autoridades. Por ejemplo, No es que necesiten digamos, de que esta renuncia sea concedida por la entidad. Sí, Inmediatamente, en este caso, por el Consejo Regional, Consejo Municipal, ¿no? Sí, señor. No es necesario esta figura. Señor Campos. Inmediatamente son reemplazados e inmediatamente la renuncia surte efectos legales. Sí, señor Campos, voy a poner de ejemplo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, porque esto me permite tocar otro tema y la siguiente pregunta aquí quiero hacerlo. Renuncia el alcalde, es previsible mañana lunes, ¿no? Va a esperar hasta el último momento, no solo por suspenso, sino para aprovechar decisiones últimas de su cargo. Lo va a suceder su primer regidor, su teniente alcalde, que es Renzo Reyardo. Pero Renzo Reyardo, sabemos eso. Justamente hoy publico una crónica al respecto, va a ser candidato a la alcaldía de Lima, para lo cual tendría que renunciar, pero él tiene un plazo mayor, porque para las elecciones de abril, las elecciones nacionales, el plazo es renunciar mañana. Pero cuéntenos, por favor, cuál es el plazo para que renuncien aquellos que quieran postular a las elecciones subnacionales, es decir, para gobernadores y para alcaldes. Sí, en efecto, la renuncia para las elecciones generales 2026 se encuentra prevista hasta el 13 de octubre. Sin embargo, para estas altas autoridades, digamos, para aquellos que requieren postular como candidatos en las elecciones regionales y municipales, tienen un plazo distinto, ¿no? Es un plazo que está regulado en la Ley de Elecciones Municipales y en el caso de las altas autoridades. Tenemos sí, siga por favor. Regionales, en el caso de la Ley de Elecciones regionales. Este plazo aún en las elecciones del 2026, ¿no?
perdón, en el año 2026. Este plazo, si mal no me equivoco, es en el mes de abril del 2026, ¿no? Con cargo digamos, a precisarle la fecha exacta, pero estamos hablando todavía de un plazo mucho mayor que el que existe para las elecciones generales 2026. Claro. Ahora, señor Campos, el otro escenario es sobre todo en regiones, que muchos consejeros regionales o muchos regidores también desean participar en las elecciones generales, ya sea como candidatos a diputados o senadores. En el caso de los consejeros regionales y regidores, ellos no están obligados a renunciar, por lo que entiendo por la explicación que nos ha dado, es decir, ellos podrían ser candidatos a ser diputados y senadores, pero seguir ejerciendo el cargo. Es importante lo que menciona, porque en el caso de los consejeros regionales y otros funcionarios no comprendidos dentro de los alcances de las altas autoridades, digamos, tienen que solicitar licencia, ¿no? Esta licencia opera 2 meses antes del día de las elecciones. Para el caso de las elecciones generales 2026, esta licencia debe ser efectiva desde el 11 de febrero del 2026. No obstante, y esto hay que precisarlo, atendiendo a que el 23 de diciembre es la fecha límite para la presentación de fórmulas y listas de candidatos con miras a las elecciones generales 2026, es importante que para esa fecha, ¿no?, ya tengan, digamos, cumplido esta exigencia legal. Es decir, tienen que solicitar licencia con anticipación al 23 de diciembre del 2025, a efectos, ¿no?, de que al momento de presentar ya la fórmulas y lista de candidato por parte de las organizaciones políticas, ya tengan, digamos, el cargo de sus licencias, ¿no? Si bien es cierto, cuando soliciten estas licencias, deben mencionar, ¿no?, expresamente en su solicitud de licencias que se hará efectiva recién a partir del 11 de febrero del 2026. Sin embargo, para la fecha máxima de la presentación de fórmulas y listas ya deben cumplir con esta exigencia legal, con este requisito. Estamos hablando exactamente de qué funcionarios, eso que quede claro, por favor. Consejeros regionales, por ejemplo, ¿no? Y el resto de autoridades, Y ¿no?, los que regidores desempeñan funciones como trabajadores de los poderes públicos, de las empresas del Estado inclusive, servidores, ¿no?, del Estado, tienen que solicitar este tipo de licencias. Los regidores municipales. En realidad la norma establece genéricamente que trabajadores, funcionarios del Estado, no comprendidos dentro del cuadro de altas autoridades, deben solicitar licencia 60 días antes de la fecha de elecciones, conforme al procedimiento que le he indicado previamente. Ya, entonces, por ejemplo, el caso es que sigo con la Municipalidad de Lima porque es muy interesante. Por ejemplo, la señora Fabiola Morales sería la que reemplace a Renzo Reyardo una vez que Renzo Reyardo renuncie para ser candidato a alcalde de Lima. La señora Fabiola Morales, sin embargo, quiere ir al Congreso. ¿Tendría que renunciar mañana si quiere ir al Congreso o ella puede esperar siendo regidora unos meses más? No puedo referirme a un caso en concreto. Sí, no, pero yo sí más o menos lo pongo de entiendo ejemplo. lo Usted que se es lo refiere a que la significa teoría. Usted se refiere a la consulta en sí. teoría. A la teoría. Las renuncias de las altas autoridades son aquellas que actualmente justamente desempeñan esa condición, ¿no? El alcalde, vicegobernador, para hablar de las autoridades solamente subnacionales, están obligadas en efecto a renunciar hasta el 13 de octubre del presente año, ¿no?, a efecto de participar en las elecciones generales 2026. No obstante, ¿no?, hay autoridades que, como he señalado, no comprendidas dentro de este cuadro de altas autoridades, que la norma establece que soliciten licencia. Pero esta licencia puede ser solicitada hasta la fecha máxima de la presentación de fórmulas y lista de candidatos, que es el 23 de diciembre del 2025. Pero en la solicitud de la licencia lo que deben indicar es que se hace efectiva recién a partir del 11 de febrero del 2026. Esto porque la norma exige la licencia con 2 meses de anticipación, ¿no?, a la fecha del día de la elección, que en este caso se cumple el 11 de febrero. Pero hay que tener en consideración que al momento de la presentación de las fórmulas y lista de candidatos ante los jurados electorales respectivos, ya todos los candidatos deben cumplir las exigencias legales.
Es por esto que ante los jurados electorales especiales deben presentar los candidatos a quienes les haya correspondido presentar renuncia en su oportunidad, el cargo de sus renuncias. A los candidatos que les haya tocado, digamos, solicitar licencia, el cargo de su solicitud de licencia. Entonces, estos requisitos ya tienen que ser presentados al 23 de diciembre del 2025 a efecto de que los jurados electorales especiales hagan la calificación tanto de los requisitos, impedimentos y todo lo que corresponde a la función jurisdiccional de la primera instancia, que en este caso lo realizan los jurados electorales especiales en todos los procesos electorales. Muy bien, señor Campos. Ha sido importante conversar con usted y para hablar de todos estos casos y escenarios que se pueden dar más adelante. Lo cierto es que mañana, 13 de octubre, tienen el plazo límite para renunciar a aquellas autoridades de alto nivel, como bien lo he explicado. Estuvo con nosotros Román Campos, especialista del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional.